la Navidad es la fiesta de la bondad de Dios. La palabra clave para comprender el sentido de la proclamación de los ángeles, del anuncio de los ángeles, es por lo tanto la última palabra, la que cierra el himno, englobando todo el misterio insondable de la voluntad buena de Dios. Lo que importa, lo decíamos la última vez, no es que la paz sea concedida a los hombres por su buena voluntad, eso no es cierto. La paz es concedida a los hombres porque Dios quiere, por la buena voluntad de Dios, por gracia, gratis, sin esperar nada a cambio, sin condiciones. La paz es un bien que nos ofrece Dios a todos. La Navidad no es una llamada a la buena voluntad de los hombres. Hay quien dice, con buena voluntad también, que la Navidad es el tiempo de la bondad, el tiempo del bien, el tiempo de la paz, el tiempo de hacernos bien los unos a los otros. Eso en realidad es un concepto muy pobre, muy pobre de la Navidad. La Navidad no es una llamada a la buena voluntad de los hombres, sino un anuncio gozoso, que es lo que proclama el Cántico de Gloria, de lo bueno que es Dios con los hombres y de los buenos deseos, de la buena voluntad de Dios hacia los hombres. Dios nos ha predestinado a ser sus hijos, hijos adoptivos, nos dice San Pablo, según el beneplácito de su voluntad. Nos ha hecho conocer el misterio de su voluntad según cuanto había preestablecido en esta cosa que San Pablo llama eudokia, en la carta a los Efesios. Y eudokia es el designio de bien, el designio benévolo de Dios. Dios tiene un plan bueno para el hombre, un designio bueno para el hombre, y eso se llama eudokia, y nos lo anuncia San Pablo. Por lo tanto, la Navidad es la suprema manifestación del amor de Dios, la suprema epifanía del amor de Dios. En la Navidad, se ha manifestado la bondad de Dios y su amor al hombre. Y aquí aparecen dos términos griegos que es bueno que nos suenen y nos resuenen cuando hablamos de la Navidad, que nos vayan sonando. Manifestado, epifane, de ahí viene luego la fiesta, epifanía, ¿no? Manifestación, y el amor a los hombres, filantropía. Es otro término griego que sale muchas veces y lo tenemos que entender bien. Filantropía es el amor de Dios a los hombres. Esta filantropía es rocío que en Navidad es destilado por los cielos y dulzura que ha llovido de lo alto. Hay dos maneras de manifestar nuestro amor a otros. La primera manera, el primer modo, consiste en hacer dones a la persona a la que amamos. Eso sucede también entre los humanos, ¿no? Cuando brota el amor entre dos criaturas, la primera necesidad es la de hacerse dones, regalos, tener detalles para mostrar mutuamente el interés y el afecto. Eso en lo humano sucede y es normal, ¿no? Dios nos ha amado de este modo en la creación. Nos ha regalado un montón de cosas. Toda la creación es un don, un puro don. Don es el ser que poseemos, las flores, el aire, el sol, las estrellas, el cosmos donde la mente humana se pierde, todas las cosas que hay a nuestro alrededor, toda la belleza que hay a nuestro alrededor es don, es regalo de Dios, ¿no? Dios nos ha amado de ese modo, haciendo dones con la creación. Y luego el otro modo de manifestar el propio amor es
mucho más difícil que el primero. Consiste en sufrir por la persona amada. No simplemente hacerle regalos, sino sufrir por la persona amada. Y este es el modo en que Dios nos ha amado en la encarnación. De esta manera nos ha amado Dios en la encarnación. En la creación nos ha amado de una manera más imperfecta y de una manera más plena en la encarnación. Porque como no podía el amor inmenso de Dios permanecer oculto, escondido, reprimido, Dios ha querido encarnarse para mostrar que nos ama con un amor sin límites. Dios ha inventado, para demostrarnos su amor, su propia aniquilación, y la realiza haciéndose capaz de sufrir y de padecer cosas terribles por amor a nosotros. La encarnación ha sido el despojo más grande de Dios, la kenosis más profunda, el abajamiento más grande que se puede concebir en Dios. ¿Por qué? Porque no solamente se ha bajado, se ha empequeñecido, sino que se ha hecho vulnerable. Se ha abierto al sufrimiento, ha quedado de alguna manera a merced de lo que queramos hacer de él. Ha adquirido, si se puede decir esto de Dios, la capacidad de sufrir por nosotros, ¿no? Él ha inventado su propio anonadamiento, se despojó a sí mismo, dice San Pablo en Filipenses 2, tomando la condición de siervo. Dios no se ha conformado con amarnos con un amor de generosidad, sino que nos ha amado también con un amor de sufrimiento. Para comprender el misterio de la Navidad es necesario tener el corazón de los santos. No hay que quedarse en la superficie de la Navidad, sino penetrar en lo profundo, en lo interior del misterio. Y aquí surge la gran pregunta que se han hecho, que iba a decir, no sé si todos, la inmensa mayoría de los creyentes de todos los tiempos. Cur Deus homo. ¿Por qué Dios se ha hecho hombre? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué motivo? Dios se ha hecho hombre. En el Cántico de los Ángeles, Gloria a Dios y paz a los hombres, en su brevedad y sencillez, nos permite dar una respuesta basada en la palabra de Dios a esta cuestión antigua, muy antigua, del por qué la encarnación, de por qué Dios se ha hecho hombre. A lo largo de los siglos de cristianismo se han dado fundamentalmente dos respuestas a esta pregunta. Una que pone en primer plano la salvación del hombre y otra que pone en primer plano la gloria de Dios. La primera en ser formulada fue la respuesta que hace alusión a la salvación, que acentúa la salvación, que pone su fuerza en la salvación. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, dice el credo, ¿no? Bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo de Santa María Virgen y se hizo hombre. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Esta respuesta es esencial y a lo largo del tiempo, de los siglos, fue asumiendo, por decirlo de alguna manera, le fuimos poniendo entre todos diversas coloraciones, diversos colores, dependiendo de los ambientes. Y una cosa que ha condicionado mucho esto han sido las herejías. Dependiendo de la última herejía de moda, se coloreaba la verdad de fe, ¿no? Se acentuaba un aspecto u otro. Los ambientes también, pero sobre todo las herejías. En una época en que era muy importante defender la realidad de la humanidad del Salvador contra los gnósticos, se insistió en el principio de la salvación por asunción.
Os explico, no subió nadie para arriba, ¿eh? Que la Asunción, todos pensamos en los ángeles llevando a la Virgen al cielo. Sí, pero aquí no. Aquí estamos hablando de otra cosa. A ver, Dios salva al hombre asumiéndolo en sí, en su persona. Dios salva la carne del hombre, la humanidad del hombre, asumiendo una carne. Salva el alma asumiendo un alma. Salva la voluntad y la libertad humanas asumiendo una voluntad y una libertad humanas. De hecho, San Gregorio Nacianceno dice en este tiempo: lo que no es asumido no es salvado. Por eso él es verdadero hombre, para poder asumir todo lo que un hombre es. Por eso adopta una humanidad real, para poder asumir lo que cualquier naturaleza humana es. Si Jesús no hubiera sido verdadero hombre, no algo parecido a un hombre, no alguien con apariencia de hombre, sino un hombre de verdad, no hubiera sanado, no hubiera salvado la humanidad, lo que la naturaleza humana es. Pero en un momento determinado, esto pasó al principio con los gnósticos, ¿no? Lo que no es asumido no es salvado. Quod non es asuntum, non es sanatum, dijo San Gregorio Nacianceno. Pero eso pasó al principio con los gnósticos, ¿vale? En el medievo la situación cambia y se abre camino otra respuesta al cur deus homo, al por qué Dios se ha hecho hombre, que desplaza el acento del hombre y su pecado, que nos hablaban San Gregorio Nacianceno contra los gnósticos. Ahora se acentúa Dios y su gloria. Y la gran pregunta es: ¿puede la venida de Cristo, que es llamado primogénito de toda la creación, lo dice San Pablo en Colosenses 1:15, depender totalmente del pecado del hombre, sucedido a continuación de la creación? A ver, ¿puede la venida de Cristo, que es llamado primogénito de toda la creación, depender totalmente del pecado del hombre, sucedido a continuación de la creación? La gran pregunta es: si no hubiéramos pecado, si no hubiera habido pecado original, ¿Cristo nos hubiera encarnado? Esto ya los del medievo se lo plantean, ¿no? Y entonces hay que dar una respuesta. En esta línea, Scoto, que es un gran teólogo del medievo, franciscano, Duns Scoto, fue el que defendió el dogma de la Inmaculada y el que dio la fórmula para poderlo defender, pues da un paso decisivo separando la encarnación del pecado del hombre y asignándole a la encarnación como motivo primero la gloria de Dios. O sea, no debemos pensar, dice Scoto, que si el hombre no hubiera pecado, Dios no se hubiera encarnado. Dios se hubiera encarnado para la gloria de Dios, aunque el hombre no hubiera pecado. Otra cosa es que si el hombre no hubiera pecado, no hubiera sido necesario redimir un pecado que no existía. Pero Dios se hubiera encarnado de igual manera, dice Scoto, para la gloria de Dios. Porque Scoto lo que afirma es que el motivo de la encarnación reside en que la bondad de Dios sea amada con un amor infinito. Y la bondad de Dios solamente puede ser amada con un amor infinito fuera de la Trinidad, fuera de Dios, desde un hombre que tenga capacidad de amar infinitamente. Ese hombre solamente es Cristo.
Quizá no hubiera sido necesario que hubiera sido redentor si no hubiera habido pecado, pero para amar a Dios infinitamente desde la humanidad era necesario alguien que tuviera esa capacidad. No hubiera sido el redentor si no hubiera habido pecado que redimir, pero hubiera sido el único hombre capaz de amar a Dios con amor infinito. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. El único hombre con capacidad de amar y glorificar a Dios como Él merece ser amado y glorificado. No podía ser un hombre como nosotros porque somos chaparrillos, damos poco, ¿no? Entonces era necesario un hombre perfecto. Cristo. Luego la encarnación no tiene por qué estar condicionada a la redención. Esto es lo que afirma Escoto. En primer lugar, nos dice Escoto, Dios se ama a sí mismo. Y en segundo lugar, se ama a través de otros distintos de sí mismo. Y se trata de un amor puro. En tercer lugar, quiere ser amado por otro que lo pueda amar en grado sumo, con un amor infinito desde fuera de él mismo. Cristo se habría encarnado aunque Adán no hubiera pecado, porque Él es la coronación misma de la creación, la obra suprema de Dios. El problema de por qué Dios se hizo hombre se convirtió en un objeto de disputas teológicas muy encendidas. Estuvieron ahí los teólogos en los ratos libres discutiendo todo lo discutible, y todavía siguen algunos, ¿eh? Pero bueno, la teología es así, ¿vale? Las disputas teológicas, que a veces son interesantes y a veces ya son un poco cansinas, porque mira, no tengo interés en que me lo expliquen, pero bueno, los teólogos son teólogos, ¿no? Y su razón de ser es hacer teología, y hacer teología sin discutir pues bastante aburrido, como todo en esta vida, ¿no? Por un lado, los tomistas, seguidores de Santo Tomás de Aquino, defendían el motivo de la redención del pecado. Dios se encarnó porque había que redimir el pecado. Y que no les cuenten más milongas a los tomistas. Por otro lado, los escotistas, que siempre estuvieron en contra de los tomistas, eran partidarios de Duns Scoto y defendían el motivo de la gloria de Dios. Los tomistas y los escotistas han sido unos hombres que siempre se han llevado francamente mal. Unos iban de blanco, otros de marrón. Unos decían que la Virgen era inmaculada y otros decían que sí. Unos decían que Dios se había encarnado por su pura gloria, otros decían que se había encarnado para redimir, que dejaran de ir en rollos. Y Santo Tomás de Aquino es santo. Y muchos escotistas también han sido santos, ¿vale? Entre ellos, por ejemplo, San Buenaventura, que era franciscano y su teología era totalmente contraria a las de los tomistas, ¿no? A los dominicos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay que preocuparse de que los teólogos discutieron, discuten y discutirán. Para eso les pagan, ¿vale? Y para eso tienen cosas que escribir en los libros de teología, porque si no se les acaba el rollo y se quedan en desempleo. Pero el depósito de la fe es el depósito de la fe. Y hay santos en ambas corrientes teológicas, porque la corriente o la idea teológica que uno defienda ni quita ni pone, hombre, mientras no sea herético, claro, quiero decir que no tiene nada que ver con la santidad. Es que yo soy tomista, pues yo soy escotista, pues yo no soy ni lo uno ni lo otro, yo soy hija de Dios, toda mi vida es como mucho más simple, ¿vale? Que todo eso, teológicamente hablando. Pero la santidad no está en eso. La santidad es algo que no tiene nada que ver con ninguna ciencia. Al fin y al cabo, la teología es una ciencia. La santidad es la apertura a la voluntad de Dios, ¿no? Y la entrega a Él. Que luego haya distintas tendencias teológicas, todas son respetables, están dentro de la Iglesia Católica, y bueno, pues hay una cierta diversidad y una cierta libertad. Pero la santidad es otra cosa. Yo, que soy de no sé quién, mira, Santo Tomás de Aquino, que es santo, no es santo por haber escrito la Suma Teológica y por ser uno de los más grandes teólogos de toda la historia de la Iglesia. Es santo porque era humilde, y humildemente reconoció que frente a la majestad de Dios
frente a la bondad de Dios. La teología era tartamuda, o sea, la teología no sabía nada, no era capaz de decir nada, ¿no? Y por esa humildad profunda de su corazón es santo, no porque defendiera una cosa u otra. Esto hay que entenderlo, porque entre la gente, a veces la gente se hace muchos líos con esto, ¿no? Entonces, cuando yo estoy contándoos aquí lo que decían unos y decían otros, también que nos lo sepamos y saquemos toda la riqueza que podamos sacar de esas teorías para nuestra vida. Pero que no se trata de tomar partido, bueno, la que quiera también puede tomar partido por unos o por otros, pero que la santidad y la vida cristiana está por encima de estas teorías, aunque está bien que las conozcamos, ¿no? Entonces, volvemos a lo que iban, que los tomistas defendían que el motivo de la encarnación era solamente la redención, y los escotistas que el único motivo, o al menos el principal, era la gloria de Dios. Con pecado o sin pecado hubiera habido encarnación para glorificar a Dios, para concluir con perfección la obra de la creación, ¿no? Con un hombre perfecto que coronara esa obra maravillosa que es Cristo. Bueno, pues hoy no tenemos que poner ya tanta pasión en esas disputas, ¿no? Yo creo que en ellas había bastante exageración, ¿no? Y bueno, pues, respetable, pero hoy día ese tipo de disputas no tienen mucho sentido. ¿Por qué? Esto que voy a leer ahora no lo digo yo, lo dice el padre Cantalamessa, que es un gran teólogo. Entonces, si él lo dice, yo simplemente lo firmo, lo replico, lo corroboro y digo qué bien que él también lo piensa. Pues el padre Cantalamessa dice que el acusador, que ya sabéis quién es, el príncipe de las tinieblas, ¿no? El que acusa continuamente a los hombres ante Dios y a Dios ante los hombres, el acusador, aprovecha también las disputas teológicas para lanzar acusaciones a Dios en el corazón de los hombres. La característica del pensamiento satánico, que se insinúa cada vez más abiertamente en los razonamientos de los hombres de hoy, es jugar sobre ese filo sutil que separa las supremas verdades de las supremas mentiras. Ese filo existe y si nos dedicamos a estar por ahí, podemos irnos a un lado o a otro fácilmente, ¿no? Lo que no podemos hacer es hilvanar un sistema tomando un hilo de acá y otro de allá, mezclando así sublimes intuiciones con sutiles blasfemias, lo dice el padre Cantalamessa. Satanás se divierte muchísimo lanzando sospechas incluso sobre la encarnación y diciendo, ha habido teólogos que han dicho esto, que Dios a ver si lo sé decir bien, que Dios incluso sobre la encarnación ha proyectado en el fondo su egocentrismo. Esa idea solamente la puede venir del demonio. Dios no es egocéntrico, Dios es el que siempre da y da todo, ¿no? Pero ha habido teólogos que en medio de esas disputas, ya por rizar el rizo, han llegado a formular esto. Dios ha hecho todo para sí mismo y es Él quien se ha beneficiado de la venida de su Hijo en carne entre nosotros. Como si Dios hubiera hecho la encarnación para provecho propio, o sea, como si necesitara algo, como si le faltara algo y dijo, pues ahora hago la guinda de mi tarta, ¿no? Lo primero que hizo, dicen los teólogos estos equivocados, fue que se procuró a sí mismo una nueva gloria que antes no tenía. La de tener fuera de sí un adorador divino, alguien que lo ama en modo sumo y le da una gloria digna de sí. No deja de ser un discípulo de Narciso, Dios, ¿no? Que me mire, que me contemple, que me adore. En segundo lugar,
Dios Padre ha obtenido un poder, una dominación sobre el Hijo que cuando estaba en el seno de la Trinidad no tenía. Al hacerse hombre le domina. Luego Dios es un tirano y un déspota. Pero para que veamos a dónde nos pueden llevar las sutilezas teológicas, pues se dice ya que se dejen de rollos, vamos a dar a Dios y vamos a dejar de rezar el rito, porque luego acaba uno a veces perdido o diciendo lo que no es, ¿no? Y el Hijo, en efecto, es un pobre hombre, aunque sea con mayúscula, que está sometido al Padre. Luego ya no es Dios. Si está sometido a alguien, ha perdido su majestad y su divinidad de Dios. Pero claro, los pobres teólogos, con la mejor voluntad de querer explicarnos todo, lo que hacen es pringarlo hasta el final. Y esas sutilezas, por eso es tan peligroso estar siempre ahí en el filo, no queriendo rezar el rito, porque el demonio es muy listo y cuando estás en el filo te empuja para lo que no es, para llevarte al error, ¿no? Y al final acaban diciendo algunos iluminados, tenía razón Lutero, le pasó justamente esto, que por estar en el filo se la pegó. Tenía razón Lutero cuando decía que las objeciones de los teólogos hacen sonreír en comparación con las objeciones que sabe despertar el demonio. Porque los teólogos, uno de sus deportes favoritos es poner objeciones a todo, porque claro, la disputa y la controversia teológica pues, lleva que con la voluntad de ahondar más en los misterios es poner pegas y más pegas y más pegas, ¿no? Pero vamos, dice Lutero que dan risa las pegas que ponen los teólogos al lado de las que el demonio les sugiere a los teólogos que pongan. El problema que nosotras tenemos ahora mismo, que es a lo que voy con todo este rollo, reduciéndolo a lo esencial es este. La cuestión es esta. ¿Cómo ha obrado Dios en la encarnación? ¿Para sí mismo o para nosotros? ¿Por interés o por amor? La respuesta emerge de la misma palabra de Dios y emerge de una manera luminosa y clara. Y es la siguiente. La encarnación es para la gloria de Dios. Por supuesto que sí. Como todo. Pero esta gloria de Dios no consiste en ninguna otra cosa, sino es en amar al hombre. Luego, todos los teólogos tenían razón, los escotistas y los tomistas, pero ninguno de los dos tenía la razón plena, porque la razón es que las dos cosas son ciertas. La encarnación es para la gloria de Dios y la encarnación es para el bien del hombre, porque la gloria de Dios nunca es otra que el mayor bien del hombre. La gloria de Dios, decía San Ireneo, es la vida del hombre. El hombre vivo. Consiste en que el hombre viva, consiste en que el hombre sea salvado. Esa es la gloria de Dios. También la piedad cristiana ha intuido este vínculo entre la gloria de Dios y nuestra salvación cuando, desarrollando el cántico angélico, añade, nosotros lo cantamos, nosotros lo rezamos en la liturgia, te damos gracias por tu inmensa gloria. Cuando se ha desarrollado lo que se ha ido añadiendo al canto, dice, por tu inmensa gloria te adoramos, te alabamos, te bendecimos. ¿Por qué dar gracias a Dios por su inmensa gloria si no fuera porque se intuye que dicha gloria es también para nosotros, es también a nuestro favor? En nosotros, que somos malos, actuar para nosotros mismos sería egoísmo sumo. Nosotros actuamos para nosotros mismos y por nuestra maldad natural, por nuestro pecado, se llama egoísmo. ¿Vale? Pero en Dios, que es amor infinito y puro, actuar para sí mismo es necesariamente un amor sumo. En Dios el egoísmo no cabe. Dios, aunque actúe para sí mismo, actúa para el amor mismo, no para el egoísmo, ¿no? Por lo tanto, no hay dos motivos diferentes y que entre ellos sean antagónicos o que entre ellos haya contraste para la encarnación, sino que hay un solo motivo, que es la gloria de Dios.
Jesucristo se ha encarnado en el seno de María Santísima para la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios está en dar aquello mismo que para el hombre es salvación, que es Jesús mismo. La gloria de Dios es que el hombre sea salvado. La redención es la gloria de Dios. Luego el motivo es el mismo, aunque tenga diversas vertientes, pero el motivo último siempre es la gloria de Dios. Juan, el evangelista, ilumina esta concepción nueva y revolucionaria de la gloria de Dios. El evangelista ve en la muerte en cruz de Cristo la suprema gloria de Dios. De hecho, Jesús lo dice. Cuando se ha glorificado el Hijo del Hombre, no está hablando de la resurrección, está hablando de su muerte, no de su pasión. El evangelista ve en la muerte en cruz de Cristo la suprema gloria de Dios, porque en ella se revela el amor supremo de Dios al hombre. En la cruz de Cristo se revela el amor supremo de Dios y es la gloria de Dios, porque es la mayor revelación de amor de Dios al hombre, su muerte en la cruz. Y para un Dios que es amor, su gloria no puede consistir en otra cosa más que en amar. El amor es el porqué último de la encarnación, no la redención del pecado. La redención es una consecuencia más de ese amor. Pero Jesucristo se encarna por amor. La encarnación es fruto del amor de Dios. La encarnación es consecuencia del amor de Dios. Y la finalidad de la encarnación es la gloria de Dios. Y luego se puede deducir que la gloria de Dios y el amor de Dios son la misma cosa. Yo creo que es muy fácil. Con lo cual, todos los teólogos que pensaban discutir, les hemos tumbado el chiringuito de una vez. No tienen de qué discutir, están ustedes hablando de lo mismo, dejen de perder el tiempo y hagan otra cosa más productiva, porque en el fondo es todo lo mismo. Yo creo que esto es como muy claro y muy evidente, ¿no? Pero es importante saberlo y reparar en ello, ¿no? Esto también lo vemos en la interpretación de la muerte de Cristo. Ante todo, la fe afirma hechos. Ha muerto. Y después afirma, ha resucitado. Eso es lo obvio, ¿no? Jesucristo ha muerto, bien, esto es de fe. Jesucristo ha resucitado, también es de fe. Pero, en un segundo momento, descubrimos el por qué ha muerto y por qué ha resucitado. Los hechos son reales. Ha muerto y ha resucitado. Bueno, ya sí. Y nos lo creemos. Que ha muerto y nos creemos que ha resucitado. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha muerto? ¿Y por qué ha resucitado? Y contesta la Iglesia. Por nosotros. Por nuestros pecados. Para nuestra justificación. Finalmente, se dice por qué murió por nuestros pecados. Y por qué resucitó. Porque nos ama. Si no, ni se hubiera encarnado, ni hubiera muerto, ni hubiera resucitado, ni nada. El único móvil de Dios siempre es el amor. Todo lo que Dios hace siempre es por amor al hombre, aunque no entendamos. Por eso tenemos que abrazar los designios de Dios y adorar los designios de Dios, los que sean, a los que no entendamos. Porque son siempre por amor al hombre. Dios nunca hace nada, nunca, que no sea por amor al hombre. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que la Escritura nos narra de las acciones y de las obras de Dios, todo es por amor al hombre. Y esa es su gloria. Amar al hombre.
San Pablo nos dice en Gálatas 2:20, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Apocalipsis 1:5. Lo que se dice de la muerte se debe decir también del nacimiento. Dios nos ama y por eso se ha hecho hombre para nuestra salvación. Esto por un lado. Alguien que se debe amar en modo sumo. El renovado contacto con el pensamiento bíblico y la superación de ciertas ideas. Acabamos de ver que hay ciertas ideas que ocuparon durante mucho tiempo el pensamiento de los teólogos y también el sentir del pueblo de Dios, el sentir de la Iglesia. Superar todo eso, sobre todo algunas cosas un tanto rígidas, ¿no? de la filosofía escolástica y del tomismo, nos permiten comprender hoy mejor algunos aspectos de la revelación que se nos habían quedado en la sombra, porque como estaban tan centrados en discutir esto, pues había cositas que se les escapaban, y habrá muchas cosas que se nos escapan hoy, y la revelación, que es ascendente, irá cada vez nutriendo más y más a la Iglesia, ¿no? El Espíritu irá iluminando cada vez más y más todos estos misterios. Entonces, podemos citar algo que dice Henri de Libac, que es muy hermoso. Dice, es necesario, dice Henri de Libac, que el mundo lo sepa. La revelación del Dios amor convulsiona todo lo que éste había concebido acerca de la divinidad. Todo lo que el mundo pensaba acerca de la divinidad, de pronto se ha tambaleado ante un Dios que se revela a sí mismo como amor. La soberanía y la gloria de Dios se manifiestan en el inventar Él su propio anonadamiento. El hecho de que Dios haya inventado venir en carne como vino ha descuadrado a medio mundo, no a todo el mundo. De hecho, a los judíos les cayeron los palos del sombrajo. Ellos esperaban otra cosa y de repente el esperado, el Mesías, llega de una manera que para nada se esperaba, ¿eh? Que iba a venir, sí, pero claro, cuando vino no se enteró nadie, porque nadie le esperaba tal y como vino. Descuadró a todo el mundo. Encarnarse para nuestra salvación y para morir por nosotros, ese anonadamiento tan grande de Dios, digamos que desestabilizó la fe de los que creían en Él y le esperaban. Ya no te cuento de los que ni le esperaban, no sé ya. Pero los que le estaban esperando y creían en Él y creían en su venida, se les movió todo, se les cayó todo, porque vino de aquella manera. Y ahí siguen los pobres intentando superar el susto, todavía no lo han acabado de encajar, ¿no? Y los que supuestamente lo habíamos encajado porque somos cristianos, nos puede dar carraspera, ¿no? De cómo hemos acogido y cómo acogemos el misterio de la encarnación. Porque decimos que los judíos no se enteran, pero mi pregunta es, ¿y nosotros nos hemos enterado? Porque la teoría no la sabemos, pero en la práctica esto es vida, lo he asumido, lo he asimilado, es realidad.
O me he aprendido una serie de puntos dogmáticos de fe que sí, que yo me los creo, pero luego no lo he hecho vida de mi vida, carne de mi carne y alma de mi alma. Pues me da la impresión de que a un porcentaje muy alto de cristianos nos ha pasado y nos pasa eso, ¿no? Orígenes, el gran Orígenes, a propósito de este tema de la encarnación, dice: en su amor por el hombre, el impasible significa el que no puede padecer, el impasible ha sufrido, ha padecido una pasión de misericordia. La misericordia de Dios le ha hecho pasible, le ha tumbado. La misericordia de Dios ha tumbado a Dios mismo, le ha vencido, le ha derrotado, ha podido más que Él, le ha arrastrado a su propio abajamiento. La soberanía y la gloria de este Dios se manifiesta en inventar su propio anonadamiento, encarnarse por nuestra salvación y para morir por nosotros. En Navidad, cuando viene la luz en Belén, cuando viene a la luz Jesús, Dios Padre por fin tiene a alguien a quien poder amar fuera de la Trinidad en modo sumo e infinito. Y alguien que es capaz de acoger ese amor infinito de Dios. Dios es definido en la Biblia como ágape, nos lo dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4, en el número 8. Dios es ágape, no es eros. Su amor es un amor de donación, de entrega, no de búsqueda, y menos de búsqueda egoísta. Hay mucha mayor felicidad en dar amor que en recibirlo. Por esta razón, Navidad no es solo la fiesta de la alegría de los hombres, sino, y esto es lo más bonito de todo, es la fiesta de la alegría de Dios, que puede dar y da lo más que tiene, que es su Hijo hecho hombre, y luego el Padre tiene la capacidad de amar a ese Hijo como solo Él puede ser amado, como solamente Él puede recibir ese amor. Porque aunque quiera amarnos así a nosotros, todo como le da a Jesús, no puede, porque no tenemos capacidad de recibir tanto amor como Jesús tiene. Y la gran alegría de Dios Padre es que por fin hay alguien fuera de sí, alguien de sí mismo, alguien que es hombre, a quien puede amar en grado sumo e infinito. Y si la mayor alegría es dar, la mayor alegría de Dios es la Navidad, la encarnación, el poder amar de esa manera. Y por eso dice el Salmo 104, regocíjese el Señor en sus obras. Que la mayor alegría de Dios es amar, dando, ¿no? Alégrese el Señor porque sus obras han alcanzado su pleno cumplimiento. Todas las criaturas han adquirido ante Dios un nuevo esplendor, porque entre ellas vino su Hijo, que es el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia, y el que lo sostiene todo. Dios está entre los hombres, con lo cual la humanidad resplandece con un brillo nuevo y una luz nueva. Y Dios puede mirar a la humanidad de otra manera diferente. Y ese es su gozo, es su alegría. Pero todo eso es por la encarnación. Hasta que el Hijo de Dios no mira al mundo en carne, Dios no puede mirar al mundo de esa manera. Porque estaba a oscuras, porque no había... Pues eso, no hay la promesa, la esperanza, la bondad y el amor que hay en Cristo, que hay en Jesús, que es infinito, ¿no?
Y el Padre, desde la eternidad, goza y disfruta contemplando eso. Hay un autor medieval que, comentando las primeras palabras del Génesis, dice: la tierra estaba vacía y desierta. Estaba vacía porque la palabra todavía no se había hecho carne. Estaba desierta porque la divinidad todavía no habitaba entre nosotros. Es decir, no estaba unida a nuestra naturaleza. Vivía aparte. La tierra estaba por un lado y Dios estaba por otro. Nuestra tierra estaba desierta porque todavía no habitaba en ella la plenitud de la gracia y de la verdad. Estaba vacía porque todavía no había sido hecha firme y estable por la unión con la divinidad. Estaba vacía porque no había sido rellenada por la solidez y plenitud divinas. Vacía estaba esta morada terrestre porque no había llegado la plenitud de los tiempos. Vacíos estaban los corazones de los hombres porque todavía no los había colmado el Espíritu Santo, que debía ser derramado después sobre los discípulos de Cristo. Y las tinieblas cubrían el abismo, porque todavía no había llegado la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En Navidad sale el sol sobre la creación. La diferencia que existe entre un paisaje de montaña visto de noche, cuando todo está oscuro e infunde temor, y el mismo paisaje contemplado al alba, con el sol que enciende de color las cimas de las montañas e inunda los valles de luz, esa misma diferencia, o muchísimo mayor, existe para Dios entre el universo visto antes y después de la venida de Cristo. Jesucristo es la luz del mundo, el que ilumina todo, el que cambia la faz de la tierra. Eso es Navidad. Él es el sol que nace de lo alto. Él es el sol de la justicia. A partir de la Navidad, Dios ya no tiene que preguntarse en quién voy a fiarme, que dice Isaías 66:2, porque ahora existe un punto del universo al que el Padre puede volver su mirada y encontrar toda su complacencia. Hasta ese momento no existía. ¿Quién puede decir lo que provoca en el Padre y en toda la Trinidad la nueva existencia aparecida en la pobreza de Belén y en aquel niño frágil que llora? ¿Qué sentimientos provoca en la Trinidad, en el Padre, la contemplación de Jesús recién nacido? Pensar que si nosotros, que somos unos malos bichos, bastante limitados y con un corazón pequeñito y duro, nos conmueve pensar la ternura infinita que produce en el seno de la Trinidad la contemplación de Jesús recién nacido. Intentar pensar por un momento los sentimientos del Padre contemplando a su Hijo recién nacido, escuchando el llanto de Jesús recién nacido. Ahondar en esos sentimientos de la Trinidad es ahondar en el misterio de la Navidad. Si las entrañas del Padre se conmovieron contemplando a su Hijo en la cruz, en el Calvario, en Getsemaní, llamándole Padre, Padre mío, ¿qué sentirían las entrañas del Padre al escuchar el llanto de aquel niño?
El nacimiento de Cristo no es un acontecimiento confinado a un momento de la historia. En un momento de la historia, en un momento dado del tiempo, es verdad que eso sucede, cierto. Pero no es un acontecimiento que queda ahí, circunscrito a ese momento dado, ¿no? A ese momento concreto. El nacimiento de Cristo es tan impresionante y tan importante que incide, remueve, convulsiona la eternidad. Hay un antes y un después. Ese momento único de la historia, por decir de alguna manera, hace que todo Dios se estremezca, ¿no? Que toda la eternidad se estremezca al contemplar a Dios recién nacido, contemplar a Dios hecho hombre. Es un hecho del tiempo, un hecho de la historia que incide en la eternidad, que cambia la eternidad, si la eternidad puede ser cambiada, que produce una convulsión, un estremecimiento en la eternidad. Algo inenarrable sucede en la Trinidad cuando el Verbo se hace carne. Por decirlo de alguna manera, la Trinidad se estremece de gozo, de alegría, de emoción, porque el impasible se ha hecho pasible. El inalterable se altera, se conmueve. ¿Por qué? A ver si lo sé decir, porque yo lo sé, pero no sé decirlo. Porque Dios en sí tiene todo y no necesita nada, pero le faltaba algo. La complacencia que Dios experimenta al contemplar a Jesús no la tenía hasta la encarnación, hasta la